enfrentamos podemos dedicarle tiempo de estudio, horas de investigación y sacar material de producción. Unas cuantas hojas, un escrito que ayude a clarificar el objetivo, el propósito por el cual en este caso se quiere revitalizar a la iglesia. Mis hermanos, vamos a trabajar de lleno. Ahora yo dije que era, el pastor Cabrera dijo el corazón de la clase. En un sentido lo es. El corazón, hermanos, porque les afecta a ustedes. Es la parte práctica. Ustedes tienen que trabajar. Por supuesto, no hoy, sino durante todo un mes. Y al cabo del mes, el mes que viene, para esta fecha, ustedes entregan un trabajo escrito. Recordemos como máximo como mínimo 7 páginas. Como máximo puede ser hasta 10. ¿Qué es lo que va a contener el trabajo, mis hermanos? Ustedes van a guiarse por el manual que ustedes tienen consigo. Es tener una portada. Tener una tabla de contenido. Luego, el cuerpo del trabajo. Ese cuerpo tendrá introducción, desarrollo y conclusión. Y finalmente, una bibliografía. ¿Sí? Yo voy a invitar, mis hermanos, a que sigamos en lo que estábamos anoche, viendo diferentes tipos de investigaciones. Recordemos el caso de Fructuoso, ¿sí? A ver, ¿alguien recuerda cómo podríamos clasificar el fenómeno, el caso de Fructuoso? ¿En qué grupo de estudio lo podríamos ubicar? No, casi, casi. A ver, miremos los títulos de nuestro índice desde la página sexta en Números Romanos, al comienzo del libro. Capítulo 12 hablaba de exégesis bíblica. De paso, hermanos, yo noto, saludablemente, por cierto, ojalá que fuera generalizado, un verdadero interés en conocer eh, cómo resolver problemas bíblicos, ¿no? Hay problemas de campo, en este caso problemas bíblicos. Algunos hermanos que se acercan y me plantean problemas de cuestiones relativas a ciertos textos bíblicos, a la comprensión de algunos pasajes. Y hermanos, hay textos que merecen ser estudiados, hay algunos que son controversiales porque se enfrentan con alguna doctrina. Doy un ejemplo, el caballito de batalla de los mormones, Primera de Corintios capítulo 15, el bautismo por los muertos, ¿recuerdan? Es un texto conflictivo ese. Si alguien se animara a estudiarlo y producir un paper, hasta 7 páginas si quiere, y entonces allí hace su investigación. En el capítulo 12 vamos a ver la orientación, los 7 pasos para trabajar y si alguien quiere resolver el conflicto de Primera de Corintios 15 relativo al bautismo por los muertos. Sí, mi hermano. A ver, leamos el texto ya que estamos. O Colosenses también, capítulo 2, el tema del sábado, otro texto. Vamos a leer algunos, hermanos, así vamos interesándonos en lo que es investigar. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 29. 15, 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Pareciera que Pablo está evocando una práctica antigua, la de bautizar por los muertos. Los mormones se justifican en este texto para afirmar su práctica de bautismo por los muertos. Hermanos, ¿cómo era esta cuestión? Había tal cosa, evidentemente había bautismo por los muertos, pero era una práctica aprobada por los hermanos. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla así en estos términos? Merece una investigación. ¿Sí? El texto que cita el hermano, Colosenses capítulo 2. Versículos 13 en adelante. Refiriéndose a los hermanos colosenses que estaban siendo perturbados por rudimentos del mundo traídos por judaizantes, les dice a ellos, a estos hermanos, y a vosotros estando muertos en pecados, 2:13 en adelante, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, en vista de todo ello, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En resumen, nadie os juzgue o critique o os condene con respecto al sábado. En esencia está diciendo eso acá el versículo. Y hermanos, ustedes saben, tenemos alguna postura como iglesia. ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es la interpretación? Y yo hago la pregunta, ¿será? Yo, hermanos, traje este libro de Samuel Bacchiocchi, la tesis del sábado al domingo, no para estudiar el tema, sino es un modelo de investigación formal en lo que respecta a la parte externa, cómo ubica las citas, cómo concatena un capítulo con otro, cómo aborda una investigación donde este autor, en lugar de seguir una postura que de paso la va a demostrar, que hubo un verdadero cambio del sábado bíblico a un domingo pagano, pero lo hace de un modo persuasivo cuando discute las fuentes antiguas y aún las posturas críticas, problemáticas, que a veces uno quisiera evitarlas porque requiere esfuerzo laborioso. Él las enfrenta una por una, diciendo, se sostiene que el día domingo es día del Señor por causa de los versículos de la resurrección. Muy bien, estudiemos uno por uno y comienza a estudiarlos y los va descartando uno tras otro. Se sostiene la guarda del domingo porque hay padres de la iglesia que dijeron tal cosa. Vamos a ver cada cita y ve la fuerza de algunas, la debilidad de otras. Por ejemplo, hay citas muy antiguas, una de San Ignacio, data del año 110, unos 10 años después del Apocalipsis, 15 años después del Apocalipsis. Ignacio dice cosas tremendas respecto o contra el sábado, supuestamente, porque hay manuscritos griegos de Ignacio que no dicen así. Ahí es un estudio entonces de qué es lo que verdaderamente dijo Ignacio. ¿Sí? Bueno, un estudio como este, hermanos, lógico, es una tesis doctoral, pero aquí en el apéndice, en la parte final, hay un enfoque fresco, nuevo, penetrante acerca de Colosenses capítulo 2. Y entonces surge la pregunta, ¿será que son los sábados ceremoniales? Tanto es así, hermanos, que la edición del comentario bíblico en español, la nueva edición, digamos la más reciente, ya contempla esta interpretación. Y la doctora Fimeister, que estuvo trabajando con Ampuero Mata, de paso, hermanos, a esta dama le debemos mucho. Ella es la que hizo este libro que ustedes están trabajando. Yo recuerdo a un estudiante de doctorado allá en Argentina, él estaba usando el manual y charlábamos. Hoy es presidente de la Asociación del Norte en Argentina, de la Conferencia del Norte. Un doctor preparado, capaz. Y cuando él estudiaba el manual veía la forma en cómo estaba presentado. Tal vez tenga algunos pequeños errores tipográficos, pero no tienen que ver con las consideraciones de la doctora Fimeister. Y hermanos, uno puede valorar que esta mujer sabía lo que estaba haciendo. Ella produjo otro material dedicado al estudio del griego, que es el que se utiliza ya en el campus teológico de Argentina. Así que esta hermana, hermanos, le debemos mucho. Yo creo que tenemos mujeres talentosas dentro del pueblo de Dios, ¿no? Bueno, ella misma, hermanos, Nancy Fimeister, que acompañó a Ampuero Mata en la traducción al español del comentario bíblico, incluye entonces, lean así el comentario bíblico en español más que en inglés, el nuevo enfoque de Colosenses capítulo 2. Y ya no son los sábados ceremoniales, son los sábados semanales. Ahora ya me mueve la estantería. Si son los sábados semanales, que nadie os juzgue con respecto a los sábados semanales. Hermanos, hoy esta clase no es clase de exégesis, que no vamos a estudiar Colosenses capítulo 2. Sí digo que hay otra interpretación, porque se hizo, ¿qué cosa? A ver, ¿qué se hizo? Una investigación. ¿Nos damos cuenta, hermanos? No solamente que se hizo una investigación, hay que agregar más todavía, porque Bacchiocchi hizo la investigación y ¿qué más hizo? Muy bien, contribución, excelente. Y algo más que hizo, hermanos, un análisis y un escrito. O sea, la investigación es ponerse a leer, investigar, buscar libros, pero luego, ¿qué hay que hacer? Y hermanos, me alegra que Bacchiocchi, aunque este autor tal vez tenga ciertos colegas, pastores, lo vean de otra manera, pero lo que importa es que hizo una contribución importante en su momento.
Y es que este hombre no se quedó a retener todo en su cabeza lo que investigó, sino que lo puso por escrito y llegó a nosotros. Hermanos, cuando nosotros investigamos y lo redactamos, y la investigación es una investigación buena, sólida, hacemos lo que bien dijo la hermana, una contribución. Tenemos que aportar a nuestra querida iglesia. Así que entonces, digo respecto de Colosenses capítulo 2, hay más de una interpretación respecto a la naturaleza del sábado de Colosenses 2. Particularmente, este servidor se inclina por el sábado semanal, no ceremonial. Y están las bases bien hechas, bien armadas, hermanos. Y si alguien quiere leer la tesis o en el apéndice, ahí está explicado. Y si no, en el comentario bíblico, en un apéndice adicional, ahí aparece en Colosenses capítulo 2 un aporte respecto a esto. Pero hermanos, ¿por qué no investigar? O sea, ya está hecho el trabajo, pero ustedes lo investigan y ustedes descubren. Es cierto que a los efectos de este manual se sugiere que investiguemos cosas nuevas. Es verdad eso, hermanos. Pero recordemos que nosotros no somos profesionales. Somos gente de trabajo, mayormente ancianos de iglesia. Entonces, si usted lo descubrió por su propia cuenta, porque usted investigó, es cierto que algún autor lo dijo así, pero usted lo investiga. Ahora, si usted va a copiar sobre otro autor, es diferente. Eso se llama plagio. ¿Eh? Usted copia exactamente lo que hizo el otro, pero pone su nombre. Eso es plagio. Sí puede tener las pistas de lo que hizo el otro, sobre todo si usted lee autores críticos. Pero hermanos, para leer autores críticos que dicen, Colosenses capítulo 2, hay un tal Carroll que dice, es un autor evangélico, ese texto es lapidario contra los adventistas. Es el más contundente de todo el Nuevo Testamento contra el sábado. ¿Qué hacen los adventistas frente a ese texto? Y él argumenta, usted lee al crítico y hace su propio aporte, usted pelea mano a mano, solo que corre un riesgo. Si no tiene suficientes herramientas teológicas y conocimiento, no sea que se enrede en la lucha y ¿qué más? Salga lastimado, salga convencido. Hermanos, ¿esto es clase de investigación o de exégesis? Pequeñito de comentario. Saben, hermanos, que estas son las necesidades que tenemos en la iglesia, ¿no? Comento, cómo no, con gusto voy a comentar, pero yo quisiera que el pastor Sánchez no se llegue a enojar por ahí cuando nos desviamos del tema, sino ir a esto, pero provocar, el ánimo de este servidor es provocar un interés en la investigación, ¿sí? Y para provocar el interés tenemos que ver los problemas, porque si no vemos los problemas, hermanos, hermano, sí. Muy bueno, comento esa respuesta primero, o esa pregunta. Mis hermanos, ok, eso ocurre cuando atacamos pilares, lo cual no estamos autorizados a hacerlo. Nosotros debemos contribuir, no atacar. Y sobre lo que ya se construyó, los pioneros construyeron, edificamos encima. Respecto de Colosenses capítulo 2, hermanos, algunas cosas que debiéramos tomar en cuenta es, ¿qué dice la palabra de Dios? En este caso San Pablo, ¿no? Eso tiene que ver con el capítulo 12, allí se habla de los 7 pasos, el capítulo 12 de este manual. ¿Qué dice Pablo en ese capítulo contexto, en todo el libro de Colosenses y en general en la literatura paulina? Y junto con ello, ¿qué dice el espíritu de profecía también? El espíritu de profecía no escribe mucho al respecto, no dice sábados semanales. Por lo tanto, según esto podemos investigar, no hay problema en hacerlo. Y aunque haya habido autores, pastores, escritores, décadas atrás que dijeron alguna cosa, si nuestra investigación es sólida, coherente y persuasiva, pues traemos una contribución, ¿sí? No se trata de un revuelto, porque el tema es que el escritor dijo tal cosa, yo traigo tal otra, sin atacar pilares, fundamentos, dichos por la Biblia y por la hermana Juan. Eso lo respetamos. Lo que no está dicho acerca de estas dos fuentes, Biblia y hermana White, avanzamos y trabajamos. Y si a veces no está en armonía con lo que dijo cierto autor adventista, no es necesario ponernos en rebeldía, sino justificar por qué opinamos de esta manera. Y en el caso de este servidor,
¿Por qué yo no acepto los sábados ceremoniales? Voy a dar la razón. Y no por eso estoy atacando el comentario bíblico. Porque ahora el comentario bíblico incluyó, tal vez como fruto de la investigación de Bakioki, ese apéndice. Entonces hay nueva luz. Y hay dos puntos de vista. Hay hermanos que siguen la vieja interpretación de los sábados ceremoniales. Y está la otra, hermano, que es la que comparto ahora. Primeramente, Colosenses capítulo 2. El problema arranca en el versículo 8, cuando habla de los rudimentos del mundo, huecas filosofías. Este conflicto de filosofías extrañas, de la falsamente llamada ciencia, estaba penetrando en la iglesia de Colosas, traída por judaizantes, gente que creía traer mejor o mayor luz al pueblo de Dios. Y entonces, junto con esas teorías, mezclaban las prácticas judías viejas. Es el caso de, acá se mencionan lunas nuevas, días solemnes, mezclaban con esos rudimentos o huecas filosofías. Son por lo menos dos asuntos que están mezclados. Los rudimentos del mundo no solamente aparece en el versículo 8, también reaparece en el versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, buscando diccionario teológico, allí la expresión rudimento muestra que eran creencias filosóficas. La palabra rudimento, así que es una pista como para trabajar. Así que había cuestiones filosóficas por un lado que mezclaban prácticas judías. Dos asuntos. Cuando va penetrando en el pueblo de Dios, estas prácticas judías comienzan a ser contaminadas. Notemos, versículo 16. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a... Y al dar los tres tipos de fiesta, los enumera en la típica forma del Antiguo Testamento. Fiestas anuales, fiestas mensuales y fiestas semanales. Hermanos, vamos a ver ahora una serie de versículos del Antiguo Testamento donde son enumeradas las fiestas anuales, mensuales y semanales. Pablo entonces sigue el mismo orden: anuales, mensuales, semanales. Y uno dice, pero si son semanales, el sábado bíblico acá dice, nadie os juzgue en sábado. Pero ocurre que el versículo que sigue es el que aclara. Cuando dice, todo lo cual es sombra y el cuerpo es Cristo. ¿Qué ocurre? Convertían lo que era sombra en cuerpo, en lugar de hacer el cuerpo cuerpo, que Cristo es el cuerpo. Hermanos, es lo que Jesús contó en algún lado cuando dice acerca del diezmo, sin dejar lo otro. Bueno, entonces, noten cómo mezclaban los tantos. La misericordia, la fe, la justicia, era lo que había que hacer. Y lo otro, lo habían convertido, el diezmo en este caso, en sustancia, en lugar de ser lo que una derivación de la fe, la justicia, la misericordia. ¿Cuál es el cuerpo? ¿Cuál es la sombra? Cuando dice que el cuerpo es Cristo, imaginemos, hermanos, un árbol. Es un cuerpo que proyecta sombra. Ahora, cuando el judío va a buscar en la sombra la comida, la fruta para alimentarse, ahí hay problemas. ¿Dónde está la fuente de nuestro alimento? ¿En el cuerpo o en la sombra? Así también Cristo es la esencia. Bueno, hermanos, siguiendo la línea de pensamiento, este problema aún reaparece hoy en nuestra iglesia adventista cuando hay hermanos que confunden los términos y hacen de la sombra el cuerpo. Es el caso de algún hermano en Argentina que creyó que era su ministerio distribuir volantes acerca de un problema que había en una comunidad religiosa, allí en la comunidad de Entre Ríos. ¿Y qué hizo? Preparó un folleto y lo distribuyó. Y todo el mundo leía. Un ataque acérrimo contra el televisor. Arrancaba el artículo, promediaba el artículo y terminaba el artículo contra el televisor. En algún párrafo decía, y justamente los ángeles no responden las oraciones de esta comunidad adventista porque sus alas se enredan en las antenas de la televisión. Cosas como esas. Hermanos, noten, la sombra él la convertía en cuerpo. ¿Sí? Bueno, con el sábado puede pasar lo mismo. Cuando convertimos la sombra en cuerpo. Alguien dirá, pastor, ahí no le sigo con usted. ¿Quién dijo que el sábado es sombra? El sábado es cuerpo, sombra. Leamos Hebreos 4. No ahora, hermano. No ahora. Allí Pablo lo pone al sábado como sombra. Muy bien.
como el diezmo no quedó afectado con lo que Jesús dijo, recuerdan, el diezmo no quedó afectado. Esto era lo que había que hacer. Pablo dice lo mismo, hermanos. Esto es el cuerpo, Cristo. Lo otro póngalo en su justa medida. Sombra, el sábado, como sombra. Pero no que está anulando el sábado. En otras palabras, hermanos, hay un dicho latino muy viejo que dice que el abuso no invalida el uso. Y aquí estaban abusando del sábado, como de las otras fiestas también, convirtiéndolas en ¿qué? En cuerpo. Eran sombras. Entonces, hermanos, hacemos dos reflexiones después de este planteo. Probar el orden que aparece acá de fiestas anuales, mensuales y semanales en el Antiguo Testamento. Y el segundo punto sería probar que el sábado es sombra. ¿Sí? Mi hermano. Eso es diferente ya. El texto de Romanos capítulo 14 también está contemplado en la tesis, en la parte del apéndice. Es muy diferente. Allí se habla de días de ayuno, que un día, alguien hace caso de un día, otro hace caso de otro día, porque hacemos un pequeño paréntesis con Romanos 14, hermanos. Volvemos a Colosenses 2, para no mezclar. Son dos asuntos muy diferentes. En Romanos 14, allí hay el eco de un problema judío viejo que aparece en la Didaché. Didaché es un escrito del año 100 más o menos, quizás es uno de los más antiguos eh, cristianos, no bíblicos lógicamente, ¿no? Hubo algunos padres de la iglesia que sugerían que la Didaché se metiera en el canon, y por poco pudo haber entrado en el canon bíblico. Y hay un capítulo, allí en ese libro chiquito, que está dedicado al ayuno. Y ahí menciona el autor, se nota un antijudaísmo, y Dios, hermanos, preservó la palabra de Dios. Es una cosa que me maravillo de cómo se nota en los escritos del Nuevo Testamento, de los autores apostólicos, Pablo a la cabeza, Pedro, y los otros autores cristianos casi contemporáneos, como el caso de la Didaché. Y en la Didaché, hermanos, se nota un antisemitismo que no se observa en Pablo, al contrario. Y allí hay un párrafo de la Didaché donde menciona: ustedes cuando hagan ayuno, no imiten a los hipócritas, que ayunan el día lunes y jueves. Ella ahí dice el día segundo y el día quinto, sino ustedes ayunen miércoles y viernes, el día cuarto y sexto, es como lo menciona. ¿Qué ocurre ahí? Está diciendo, no sigan, no imiten a los hipócritas, que ellos cuando ayunan, ayunan esos días, ustedes ayunen otros días. ¿Por qué, hermanos? ¿Recuerdan eh, la parábola del fariseo, la que Jesús cuenta en Mateo 10? Muy bien, Mateo 18, cuando dice, el fariseo decía, yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Qué días? La Didaché ya nos dice, era lunes y jueves. Había razones históricas que Moisés recibió, bueno, el primer día de los 40 días que cuando fue al Señor fue el día jueves, y al día número 40, primero fue jueves, el día número 40 fue lunes. Es la teoría judía. Muy bien, lunes y jueves. Y la propuesta es, háganlos en otros días. Bueno, entonces ahí interviene Pablo, que dice, hermanos, si uno quiere hacerlo en este día, hágalo en este día. El otro quiere hacerlo en este otro día, hágalo en este otro día. Es igual, tú lo haces para el Señor en este día, hazlo para el Señor. Tú lo haces en este otro día, lo haces para el Señor. Este come carne y lo hace para el Señor. Este no lo hace con legumbres y lo hace. No importa, no hagamos problemas por ello. Nada que ver con el sábado. Porque ahí no aparece la palabra sábado. Hace diferencia de día y día. Hermanos, noten, uno dice, supongo que quedó más claro, ¿no? ¿Sí? Eso es. Así es, en este caso se produce eso. Pero hermanos, este servidor apenas trajo en poquitos minutos una explicación. Lo ideal es probar todo esto con una investigación. Y es, a ver si alguien, claro, hace falta fuentes, es verdad, pero se pueden buscar. Es, Didaché, pastor, ¿qué es eso? La primera vez que escucho. ¿Cómo lo puedo encontrar? Muy bien. En las librerías católicas suele haber este material. Eh, Luego que se tiene la Didaché, probar con el texto de Jesús, Lucas capítulo 18, 2 días a la semana. Y luego hacer un estudio del libro de Romanos, incluso probando en el original, porque en el original hay cierta porción donde no está
que sí está en nuestra Reina Valera 60 y en el original no está. Es otro detalle que hay que tener en cuenta. En fin, todos esos pasos, hermanos, hasta que se produce un escrito de unas 5 o 6 páginas con la portada, índice y bibliografía, usted ya tiene su trabajo hecho y una contribución, donde trae un aporte. Puede guiarse por el comentario bíblico, aunque aquí el manual sugiere que nosotros leamos después la opinión de los otros autores, para que no nos prejuicien, porque a veces nuestra mente tiene que estar lúcida en las manos del Señor, con mucha humildad y oración, para que sepamos cómo trabajar. Pero si leemos algunos autores ya nos van llevando, o al menos seamos críticos con los autores que tengamos que leer. Volvemos a Colosenses capítulo 2, hermano. Yo dije probar dos cosas: el orden de las fiestas del Antiguo Testamento. Yo les invito a que busquemos el libro de Nehemías, capítulo 10, versículos 32 y 33. En el 33 aparece el orden. Está en orden inverso: primero las fiestas semanales, luego las mensuales y después las anuales. Dice en el versículo 33, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, sábado, las nuevas lunas, que eran las fiestas mensuales, y las festividades anuales, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel. Otros textos: primero de Crónicas, capítulo 23. De paso, hermano, un pequeño paréntesis. La diferencia en por qué femenino o masculino para los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. A veces decimos primera de Crónicas y son libros, son primero de Crónicas. Y para el Nuevo Testamento son cartas o epístolas. Primera de Tesalonicenses, ¿no? Para recordar. Muy bien, primero de Crónicas, capítulo 23, versículo 31. Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días notemos, los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, haciendo alusión a las fiestas anuales, según su número, etc. Y así, hermanos, yo enumero textos, si alguien los quiere anotar. Segundo de Crónicas, capítulo 2:4, capítulo 8:13, 31:3, da este triple orden: fiestas semanales, mensuales y anuales. 8:13, 31:3, segundo de Crónicas 2:14, Isaías 1:13, leemos algo. En unos casos la lista es parcial. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva, que es la fiesta mensual, y día de reposo, la fiesta semanal, el convocar asambleas, las fiestas anuales, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Otro tanto podemos ver en Ezequiel capítulo 45, versículo 17. Mas al príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas y en los días de reposo y en todas las fiestas de la casa de Israel. Otro tanto, Oseas capítulo 2:11, segundo de Reyes capítulo 4:23, Lamentaciones 2:6, Isaías 46:3. Hermanos, textos varios que hay. Entonces, sí se prueba que había un orden anual, mensual, semanal de las fiestas del Antiguo Testamento. Orden, ¿qué ocurre? Que Pablo reitera en Colosenses 2. ¿Sí? Así que son fiestas semanales. Y viene el segundo punto: que el sábado sea, ¿qué más? ¿Recuerdan? Sombra, que sea sombra, hermano. Es donde no lo aceptamos, no lo aceptamos. Mis queridos hermanos, ¿el sábado es cuerpo o sombra? O sombra. Hermanos, leamos Hebreos capítulo 4 y posiblemente lo veamos de otra manera. No, vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Pero antes de leer versículo 3 en adelante, comento un pequeño caso acerca del libro de Hebreos. San Pablo exhorta a los lectores de la carta a que teman y escuchen el Evangelio, que no les llegue a pasar como los antiguos del Éxodo,
a quienes Dios les juró, ustedes, en su furor, ustedes no van a entrar en mi reposo. El argumento de Pablo es, si se les juró que no iban a entrar en el reposo, significa que había un reposo abierto. Ustedes no van a entrar en mi reposo. ¿Qué reposo? Bueno, ya había uno abierto. ¿Cuándo se abrió? Se abrió en la creación, en el séptimo día de la semana. Noten que ahí algo que era literal, San Pablo lo va a transformar en espiritual. ¿Sí? Por ahí viene el concepto de sombra. Algo que era literal, el sábado del séptimo día de la semana, reposo. Se abrió un reposo ahora, que es el reposo de la gracia, del cual el sábado semanal es una sombra, del reposo de la gracia. ¿Cuál es más importante, hermanos? Ambos son importantes en su respectiva naturaleza, como por ejemplo, sombra de algo. Alguien que no sea mexicano, que esté presente acá. Mi hermano, ¿de qué nacionalidad es? Ecuatoriano. ¿Por qué, hermano, digo que no sea mexicano? No tengo nada con los mexicanos, pero ustedes saben que son como la arena del mar, ¿no es cierto? Están por todos lados. En cambio, ecuatoriano creo que no. ¿Cuáles son los colores de su bandera? Muy bien. Yo creo, hermanos, que... y alguien que no sea ecuatoriano. ¿El hermano allá? Argentina, Misiones. Argentina, entonces. Tal vez a mi hermano argentino compatriota, si él tomara un trazo de lienzo de colores amarillo, azul y rojo, y lo usara para lustrarse los zapatos, ¿no es cierto? O como un toallón para secarse. No sé cuál sería la impresión que le causaría a mi hermano si por ahí toma, el hermano que está allá toma lienzo con esos colores, ¿verdad? Creo que se puede molestar un poco, ¿no? Mis hermanos, ustedes noten que la bandera representa un país, representa una comunidad, representa una tradición, una cultura, compatriotas, ¿sí? Pero la bandera no es el país, no es la cultura, sino que representa un símbolo. Hermanos, el sábado semanal es un símbolo del sábado eterno, del gran reposo, del gran descanso que tendremos cuando abracemos al Señor y vivamos con Él para toda la eternidad. Si es un símbolo, hermanos, yo no puedo tomar al lienzo de la bandera e ilustrarme los zapatos. No puedo tomar al sábado y ensuciarlo cuando el sábado a mí me está llevando al gran sábado eterno. Este es un símbolo o una sombra de qué, hermanos? Del gran reposo del Señor. Este concepto lo tiene San Agustín en el libro La Ciudad de Dios. Aparece casi al final de su edición de La Ciudad de Dios, basado en Hebreos capítulo 4. Hermanos, ahí donde uno dice, ¿cómo? El sábado que sea sombra. No, no me entra, para mí es cuerpo. Claro, hermanos, el sábado lo tenemos que guardar semanalmente como evocación de qué o como signo de qué, de recordatorio. Noten, este es otro aporte que hace Bakioki, o contribución fue una palabra que usamos, es una evocación de un hecho pasado que es, ¿cuál es? La creación. Es un signo presente de qué? De una relación de santificación que tengo con mi Señor. Y es un signo de qué más? De un futuro que me evoca qué? El verdadero sábado, el encuentro con el Señor. Noten la triple dimensión del sábado. Me lleva al pasado, a la creación. Me lleva a un presente, porque hermanos, sábado a sábado tengo una experiencia de santificación con el Señor. Y me lleva a un futuro. ¿A qué, hermano? El sábado de la semana, ¿a qué futuro me lleva? Al que dice acá el texto de Hebreos 4:9 que dijo el hermano. Que hay un reposo para el pueblo de Dios. El gran encuentro con el Señor. La hermana Juan le llama el reposo de la gracia en el discurso maestro. Leamos otra vez. Entonces, volvemos a Hebreos 4. Hermanos, yo voy a pedir disculpas al pastor Cabrera y al pastor Sánchez, porque la materia es investigación, y nos estamos yendo por exégesis bíblica, y pues me siento incómodo, pero que esto sirva para incentivarnos a la investigación. Cuando Pablo dice, Dios juró en su furor, no van a entrar en mi reposo, porque había un sábado abierto, un reposo abierto. Esta gente no entra, pero como está abierto, y Josué no los logró entrar, entonces David dice, hay un reposo, hoy, entren en ese reposo. Entonces Pablo dice, como estuvo abierto a cierta comunidad, no se les permitió, Josué no pudo meterlos, y David los reabre, hermanos, entremos. ¿Y
cuando Él dice entremos, lo conecta con el sábado de la creación. En ese sentido, el sábado es sombra del gran reposo con el Señor, sin anular la naturaleza del sábado semanal, que hay que guardarlo, como ocurre con la bandera. La bandera me evoca, los colores amarillo, azul y rojo, me evoca al Ecuador. Y hermanos, yo veo la bandera y puedo ver el Ecuador, pero de ninguna manera voy a tomar ese lienzo para usarlo de toallón, de limpiabotas, etcétera. Sino lo respeto, una cosa me evoca la otra. Las dos cosas son válidas, hermanos. ¿Notamos? No estamos disminuyendo el sábado, estamos poniendo en su justo lugar de acuerdo a Hebreos capítulo 4. ¿Entendemos lo que significaría sombra? Leamos entonces el texto, ahora nos va a ser más fácil seguirlo. Versículo 1, 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y ahí hace la conexión con el sábado. Noten, hermanos, que San Pablo hace diferencia de los dos elementos constituyentes del cuarto mandamiento. ¿Cuáles son los elementos que constituyen, dos elementos que constituyen el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento, o me expreso mejor, el mandamiento apunta a dos cosas, no a una. Porque a veces decimos que apunta a guardar el séptimo día, no, apunta a dos cosas. ¿Cuál es? Hermanos, invita a trabajar 6 días en la semana y a descansar el séptimo. Porque a veces decimos hay que trabajar, descansar el séptimo. Y también descansamos el sexto, el quinto, el cuarto. Hermanos, trabajar 6 días y descansar el séptimo. Ese es... Exactamente, gracias por el aporte. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Bueno, noten el hecho. Dos elementos, las obras en 6 días, el descanso en el séptimo. Y Pablo dice, las obras de Dios estaban acabadas, ya terminadas, pero este reposo sigue. Sigue. A eso se refiere, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hermanos, ya no existe una recreación de volver a crear, una especie de evolución o una cosa por el estilo. Ya las obras de Dios fueron creadas en 6 días y ahí terminó la creación. Pero esto no terminó, porque semana a semana se reitera. Seguimos. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez dice, no entrarán en mi reposo. Noten la conexión. Sábado de la creación con el juramento, no entrar en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina, abre un día, diciendo hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y en griego dice, queda un sabatismos. Y en la traducción de la Biblia de Jerusalén pone descanso sabático. Hermanos, evidentemente se refiere al séptimo día, descanso sabático. Porque el que ha entrado en su reposo, noten hermanos, es el reposo de la gracia, que aceptó al Señor, también obedece el cuarto mandamiento. Ha reposado de sus obras carnales, como Dios descansó de las suyas en la creación. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanos, ¿aceptamos que el sábado pueda ser interpretado como sombra? Saben que es nuevo, por ahí produce una reacción. No me gusta esa expresión. Pero como sombra en la justa medida, en su justa naturaleza. Así como el judío quizás podía exaltar el diezmo y que diezmaban la melta en el comino, imagínense un judío con una plantita y de las 10 hojas que tenía la plantita, 9 hojas eran para él, la otra hoja iba para allí, y estar diezmando, cuánta cosa. Y ellos habían exaltado el diezmo, al punto de ir al menudeo. Así nos pudo haber pasado a nosotros, hermanos, que exaltamos el diezmo, ¿sí? Y cuando alguien dice sombra, nos choquea. Pero hermanos, lo estamos necesitando. Porque el que hay que exaltar es a quién, al cuerpo, a Cristo, no tanto a la sombra. Y la sombra va en su justo lugar cuando exaltamos a Cristo. El exaltar a Cristo, mis hermanos, la obediencia al Señor como consecuencia del amor a Cristo, ya que Jesús lo dice, si me amáis,
guardad mis mandamientos. Lo decimos de otra manera, si me amáis, entonces obedezcan el sábado, guarden mi mandamiento. Hermanos, cuando a veces imponemos la guarda del sábado, ¿eh? Y a veces a nivel familiar, algunos parientes nuestros que no lo están cumpliendo, y que lo tienen que cumplir y guardar las puntas. Y hermanos, hay citas tremendas de la hermana White donde hay que respetar estos asuntos. Pero todo eso es fruto, consecuencia, es la sombra de un cuerpo, que es Cristo, mi relación con Él, mi amor hacia el Señor. Sabatismo, sabatismo se dice en griego, sabatismo en español, descanso, descanso sabático, sería la correcta traducción como traduce la Biblia de Jerusalén. Hermano, nos quedan 5 minutitos, hacemos comentarios, tal vez el pastor Cabrera tenga algo que decir y ya cerraremos este primer periodo. Mi hermano.